Hola, ¿cómo andan? Hoy en nuestra cuarta clase del módulo 1 o eje 1 vamos a continuar trabajando con lo que hace a la especificidad profesional. Hoy tomaremos y retomaremos el concepto de representación social, nos iremos adentrando al tema de la capacidad investigativa que tenemos que tener los trabajadores sociales para insertarnos en las diferentes realidades, y dentro de esta capacidad investigativa estaremos trabajando dentro de una de las dimensiones del trabajo social. Acuérdense en que para dividirlo a modo de pedagógico, didáctico, hablábamos de tres dimensiones en trabajo social: la dimensión ético-política, dada por nuestro marco axiológico, la dimensión teórico-metodológico y la dimensión técnico-instrumental-operativa. Dentro de esta dimensión técnico-instrumental-operativa veremos dos grandes, mejor dicho, veremos una técnica del trabajo social que iremos trabajando y incorporaremos un instrumento en trabajo social muy importante que es el cuaderno de campo. Para retomar o comenzar con lo que empezamos la clase pasada sobre representación social, volveremos a pensar o a definir lo que es para nosotros representación social. Y para ello tomaremos a un autor, un psicólogo social, que es Moscovici. Moscovici plantea que la representación social es un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible, es decir, puede ser entendido y comprendida esa realidad física y social, y se integran a un grupo en una relación cotidiana de intercambios. Ahora bien, ¿por qué es importante para el trabajador social comprender las representaciones sociales de las personas, de la comunidad, de los grupos? Son muchas las ciencias sociales que estudian representaciones sociales. Hoy nombramos a Moscovici como un representante de la psicología social. También lo tenemos a Bernas, que es filósofo y sociólogo. Desde diferentes ciencias sociales nos brindan a los trabajadores sociales elementos para poder comprender lo que significa ser las representaciones sociales. Pero tomaremos específicamente cuando se refieren a la imagen mental que tiene un individuo, cualquiera que sea, acerca de una cosa, un evento, una acción o un proceso, todos ellos no mentales. Es decir, que entonces tomaremos a la representación en cuanto al trabajo social, aquella en contexto a la imagen mental que tiene un individuo, cualquiera sea, acerca de alguna cosa, evento, acción, proceso no mental que percibe de alguna manera. A modo de ejemplo, por ejemplo, si ustedes vieron algún programa de las competencias de comida que se hace últimamente en la televisión, bueno, muchas veces dentro de esas competencias le piden a los participantes que se tapen los ojos y les dan a probar diferentes condimentos o diferentes sabores, diferentes alimentos, para que ellos puedan decir a qué se están haciendo referencia. Eh, Muchas veces ese elemento o ese condimento uno lo desconoce, pero dentro de sus experiencias previas tienen gustos parecidos o similar, o es ese elemento que concuerda con lo que están probando. A eso hace referencia la representación social. Esa experiencia y puesta en práctica le da sus sentidos dicha representación a ese objeto o a ese alimento en este caso. Esta representación, en la medida que es conservada y no reemplazada por otra, constituye una creencia. Si no, seguimos pensando que es ese alimento o ese condimento al cual nos estábamos refiriendo. Ahora bien, esto era un ejemplo de la vida cotidiana, de lo práctico, pero dentro de lo que es a lo que hace las cuestiones sociales, a las creencias, a la mitología o a las costumbres, también tiene que ver que esas creencias o mitos
están relacionadas con el lugar donde nosotros vivimos. No es lo mismo una persona que vive en una ciudad que a las que viven en el campo o una zona alejada, rural o una zona urbanizada, o que vivió hace 40, 50 años a los que vivimos actualmente en esta sociedad. Todas estas representaciones sociales son modificables, son transmitidas de generación en generación, pero también modificadas estas creencias con ideas nuevas, actualizadas. Ahora bien, los seres humanos, siguiendo el artículo de Reiter que ustedes van a leer, cuando diferencia los estímulos, hace una diferencia entre los estímulos del raciocinio. ¿Qué quiere decir esto? Hace hincapié cuando nosotros no podemos jugar. Él nos está informando que nosotros no podemos guardar toda la información que vamos aprendiendo y adquiriendo en el transcurso de nuestras vidas. Como que hacemos selecciones de esta información. Y estos estímulos están construidos a través de imágenes. Estas imágenes son los que van a dar la representación. Les invito a todos ahora a hacer un ejercicio. Por ejemplo, yo pongo la palabra automóvil. Todos y todas cerremos los ojos por unos segunditos. Cuando yo menciono la palabra automóvil, ¿a qué le hacen referencia a ustedes? ¿Qué se imaginan que es un automóvil para cada uno o cada uno de ustedes? Bien. Bueno, si ahora yo les pidiese a cada uno de ustedes que describiesen ese automóvil, seguramente para cada una y cada uno de nosotros esa descripción sería absolutamente diferente. Puedo referenciar un automóvil de 4 puertas con un baúl, color blanco, que se traslada por una ruta a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Eso hace a mi representación de lo que es un automóvil. Por ahí otro que es más fierrero, dice, me imagino una Ferrari con un corredor de autos a Hamilton en la pista de Monza a una velocidad de 230 kilómetros por hora de color rojo. Otro me dice un automóvil es un auto, es un vehículo que sirve para transportar de chapa y como desconoce las marcas no hace atención a eso, sino sirve para el traslado de personas o objetos. En fin, cada uno de nosotros tenemos esta representación, ya sea por experiencias previas, porque alguien nos contó, porque lo hemos visto, porque es lo normal, lo cotidiano en la vida cotidiana de cada uno de nosotros que haya un automóvil. Pero si yo les digo, descríbame ahora, cierren los ojos y describan un cohete, esta representación de cohete va a estar dimensionada por lo que hemos leído en los libros, lo que hemos visto en televisión o lo que nos han informado de lo que es un cohete. Ninguno de nosotros, a lo sumo que hayamos estado personalmente en la NASA o en algún museo donde haya un cohete, no podemos decir qué es un cohete. Eso sí, como tenemos estas experiencias, estos conocimientos previos, todos tenemos un consenso de lo que por ahí es un cohete. Eso hace a la representación social. Esta construcción de imágenes está diferenciada claramente de la percepción de la cognición. Es decir, son dos procesos diferentes. Uno, la percepción es lo que sentimos a través de los sentidos, lo que podemos conocer a través de los sentidos. Y la cognición a través del proceso de raciocinio. Con la percepción obtenemos sensaciones, pero para significar una representación social deviene allí donde cada miembro de la especie construye representaciones y cada miembro de esa especie las transmite y las recibe de otros a través de la comunicación. Es decir, por este mecanismo o actividad, mejor dicho, actividad, la comunicación, las representaciones individuales se convierten en las representaciones colectivas.
Los seres humanos no tenemos todos los mismos intereses, al menos en las sociedades que se encuentra dividida en clases sociales, los deseos, las ambiciones, los sentimientos, las condicionan y la construcción de imágenes y la percepción también es percibida por cada uno y cada una de nosotros de diferente manera. Por ejemplo, tomaremos el caso más actual imposible de la pandemia. Vamos a traer un ejemplo muy cercano. Cómo se comportó la Argentina ante las medidas de ASPO y cómo se comportó Brasil, o el país hermano, de cómo tomó el presidente o cómo se referenció el gobierno de Brasil con las medidas de cuidado para la pandemia. Fueron dos posturas completamente opuestas y cada uno desde sus representaciones, desde sus asesoramientos científicos. Podemos decir que está bien o está mal y no. Cada uno lo basó en base a experiencias previas, a conocimientos, asesoramientos, a cuestiones culturales. Entonces, muchas veces cuando nosotros hablamos de representaciones sociales, tenemos que pensar, más allá de que estas son a nivel cotidiano de la vida normal, no es nada científico, no es nada, los conocimientos que se dan en la representación social no tienen una consistencia científica, pero sí cómo cada una de las comunidades que estableció esta cuestión de los regímenes de las pandemias en relación a darle una respuesta a la pandemia se manejó con cuestiones culturales. Ahora bien, esto hace interesante de por sí estudiar la representación social, ya que su conocimiento nos permite entender por qué algunos estímulos son diferentes para algunos miembros de la comunidad y reaccionan de diferentes formas de unos como el otro, como recién les dije y les hice mención en relación a la pandemia entre Brasil y Argentina. Un conjunto de personas no conforman una comunidad, a menos que esta comunidad conforman una comunidad, pero tienen que tener un lenguaje en común, porque son los que transmiten a través de ese lenguaje en común, transmiten información, comparten las representaciones y dado que las producciones lingüísticas, es decir, lo que decimos, cómo lo decimos, de esos miembros de dicha comunidad, forman parte de dichas representaciones. El autor, vuelvo a reiterar, Reiter, que es el artículo que ustedes van a leer, que es una compilación que hace la profesora Mónica Molina, habla de la cultura oriental y occidental, más específicamente con el hinduismo y con el tema de comer carne de vaca. Para nosotros los occidentales, si no fuésemos veganos o carnívoros, comer carne de vaca es lo más natural, está dentro de los parámetros normales de nuestra cadena alimenticia. Nosotros nos alimentamos básicamente, el pueblo argentino es de carnívoro. Ahora bien, si nosotros nos remitimos en la India a comer carne de vaca, sería un sacrilegio, porque para ellos esta cuestión de la alimentación es infringir algo que tiene que ver con su religión. Esto también hace a las representaciones de cada comunidad. La cultura predominante, cómo fue dada esta transmisión del boca en boca a través de las generaciones en generaciones, hacen a las representaciones de los pueblos. Ahora bien, a modo de síntesis, estas representaciones sociales se conforman desde lo individual a través de la percepción y la comunicación y van variando en épocas, en contextos y experiencias. Nos sirven a los científicos sociales para comprender y entender los diferentes tipos de creencias y por lo tanto también al trabajador social le permite pensar y saber desde dónde proviene por lo menos la identidad o qué piensa la comunidad en general del trabajo social, de dónde viene la representación social de los mismos trabajadores sociales que tienen de su propia identidad y con eso conformamos nuestro abanico y eso conforma nuestra identidad profesional.
Hasta aquí representación social. Pero ahora bien, ¿se acuerdan que nosotros al principio, en la primera y segunda clase, estuvimos haciendo referencia a los elementos constitutivos del trabajo social? La profesora Susana García Salor nos habla de estos elementos y dentro de ellos un término que ya estamos familiarizados es el de objeto de intervención. Acuérdense que el objeto de intervención es que es un fenómeno real y concreto que demanda ser atendido, pero también es una elaboración intelectual, en la medida que se construya como objeto de conocimiento, a fin de dar cuenta de él desde una teoría. Esta elaboración intelectual que llevaremos a cabo se inscribe con respecto a la formación de la investigación social. Hace décadas que la investigación es reconocida como parte constituyente del método profesional y también como método complementario al trabajo social. La investigación adecuada de la práctica profesional contiene elementos muy cercanos a hallazgos críticos de la ciencia actual, mientras que parece ser que las líneas investigativas de las ciencias sociales, tan impregnadas de positivismo, están en crisis por este motivo. Nosotros, como trabajadores sociales, vendríamos a ser como el anclaje a esta realidad. Retomamos de manera crítica la ciencia actual y las potencialidades del trabajo social, y esto da un fruto que encamina a las ciencias sociales. Ahora bien, cuando nos referimos indistintamente a los dos niveles de la investigación que realiza el trabajador social, es decir, tomando las palabras de Enrique Di Carlo, que era un filósofo, pero siempre trabajó y escribió mucho para los trabajadores sociales. Di Carlo fue profesor de la facultad nuestra. Él haciendo esta aclaración, él propone o describe que hay dos niveles de investigación que realiza el trabajador social. Uno, la investigación contenida en su método específico, y por otro lado tenemos la investigación que se realiza en el medio social. Este aspecto se refiere al trabajo social como un generador de teoría social general. Podemos tomar como ejemplo al trabajador social que, además de ocuparse con el problema de la educación y los roles de las familias atendidas, elabora conceptos y conocimientos. Estos conocimientos adquiridos posteriormente se pueden ofrecer a las ciencias sociales en general. Es decir, que no es un mero consumidor de teorías sociales externas a su actividad. Y por otro lado, puede afirmarse que las ciencias sociales quieren llamarse verdaderamente ciencia, deben basarse, como hoy les dije, en ese anclaje a la realidad que le otorga la profesión del trabajo social. Porque de eso nos diferenciamos con la sociología, con la antropología. Nosotros intervenimos en los campos, en el territorio, en la vida cotidiana de las familias. La sociología, la antropología, la filosofía estudian, pero no intervienen. Entonces nosotros bajamos ya a estos contextos. El trabajo social fue poco valorizado muchas veces por el resto de estas disciplinas sociales y puede aportar de la misma o el mismo nivel de experiencia tras nuestro trabajo en territorio. Toda ciencia que se considera como tal es ante todo productora de fenómenos. A su vez maneja hipótesis de las cuales, a partir de determinadas condiciones iniciales, se puede deducir lo que va a suceder. Esto significa que el nivel experimental es constitutivo de las ciencias experimentales contemporáneas. Esta observación la hizo también un autor, Dewey, en 1952. También retomaremos palabras de Mary Richmond. Acuérdense que Mary Richmond es una de las pioneras del trabajo social, donde dice, ya en principios del siglo, caracteriza al servicio social como un verdadero laboratorio social. Si bien nosotros, como trabajadores sociales, no pensamos que el servicio social trabaje en las condiciones exactas de un laboratorio, pero sí incluye, ante todo, independizar algunos fenómenos del resto de los fenómenos. El trabajo social se ocupa
en un campo abierto donde todos los fenómenos interfieren. Si nosotros estamos pensando, ¿se acuerdan el ejemplo de Carlitos que le iba mal en la escuela? Probablemente el objeto de intervención nuestro, que era la educación de Carlitos, tenía que ver con una cuestión transversal de salud, de falta de trabajo del padre, de violencia intrafamiliar o por falta de una vivienda digna o un montón de situaciones, o que su mamá necesita trabajar muchas horas y no está en su casa y entonces emocionalmente Carlitos se siente afectado. Entonces fíjense en que ante una situación concreta es multicausal las cuestiones que atraviesan a las situaciones que nosotros trabajamos. Y todo influye en el diagnóstico, en ese análisis de situación que nosotros vamos a realizar. Por eso esta teoría del campo abierto no se da en muchos sectores del campo de los fenómenos sociales, que se repiten crónicamente en la sociedad. Tenemos argumentos disponibles para sostener que el componente experimental es decisivo para toda innovación confiable. Aquel aspecto del carácter científico del investigador más básico es el de su posición de ignorancia. ¿Por qué estamos diciendo esto? Y siguiendo con los lineamientos del profesor Enrique Di Carlo. Porque la ignorancia nos hace suponer que no sabemos todo. Entonces eso es lo que nos permite y que nos moviliza a seguir conociendo la realidad que nos toca vivir. El querer saber más, a eso hacemos referencia de la ignorancia, de no ser el sapiense. Nosotros como trabajadores sociales siempre tenemos que estar inquietos ante estas nuevas realidades y ante estos objetos de intervención que muchas veces no solo son fenómenos concretos como hoy mencionamos, sino también son cuestiones intelectuales que nos hacen querer crecer como profesión. El seguir estudiando constantemente constituye la base mental del investigador. En segundo lugar, el investigador se caracteriza por el dominio de una cierta teoría correspondiente a su disciplina. Esta teoría está muy lejos de ser un punto de vista terminal. Como dijimos, está siempre abierta a búsquedas. No solo nosotros estamos atravesados por diferentes teorías para dar lectura a esas realidades, sino también acuérdense que desde lo ideológico o desde la dimensión ético-política también tenemos restricciones y miradas ideológicas en cuanto a cómo vemos y observamos la realidad. Pero todo eso nos va a permitir dar explicaciones a la complejidad que se está estudiando. Si bien lo básico es conocer los métodos, técnicas y procedimientos propios del método científico, también la imaginación sociológica y el aprendizaje para aprender a pensar científicamente son importantes. Dentro del método profesional, la investigación implica ir incorporando las destrezas, las habilidades propias de nuestra propia disciplina. Es decir, ir adentrándonos en la dimensión técnico-operativa instrumental. La dimensión técnico-instrumental operativa está conformada por todas aquellas herramientas que permiten conocer la realidad, comprender, entender los determinantes históricos y coyunturales y son el medio para llevar adelante el proceso de transformación de una situación social concreta. Ahora bien, dentro de las técnicas podemos enunciar la técnica de la observación, de la entrevista, la encuesta, el cuestionario. Y dentro de lo que son los instrumentos de trabajo social, reconocemos al legajo, a las historias clínicas, a las crónicas, los informes sociales, la elaboración de proyectos y el cuaderno de campo. Hoy específicamente, y para volver a referenciarnos en relación a nuestra práctica cotidiana, vamos a tomar al cuestionario y al cuaderno de campo como la técnica y el instrumento que vamos a estudiar y vamos a aprender para tener en cuenta en esta próxima aproximación a la representación social de la profesión. El registro es una técnica que permite documentar la información
que ha sido recabada por medio de otras técnicas como antes mencionamos, observación, entrevista. La realización de registros en la práctica profesional tiene como objetivo central recuperar la percepción de los en este caso de ustedes, en su inserción en situaciones particulares de las cuales participan. Los trabajadores sociales contamos con un instrumento fundamental para llevar a cabo ellas, el cuaderno de campo. Ahí llevamos a cabo nuestros registros. Y se denomina cuaderno de campo como el instrumento fundamental del trabajo de campo, ya que en él debe incluirse toda la información que recopilamos para la elaboración de datos y de estrategias de intervención. ¿Qué debe registrarse en los cuadernos de campo? Deben ir las planificaciones de las actividades a realizar, las notas de campo que de ellas resulten y la evaluación de las mismas. Es personal y debe completarse en cada actividad de la práctica preprofesional. Es habitual que se requiera transcribir y organizar la información proveniente de las primeras notas de campo. No es conveniente eliminar nada, hasta tanto avancemos con nuestros instrumentos tales como las crónicas, que implican un mayor nivel de elaboración. Lo concebimos fundamentalmente como un instrumento de trabajo y por ello centraremos la mirada en la riqueza del contenido. La forma de representación adquirirá las características personales del estudiante. La sugerencia es que lean y relean sus notas, hagan comentarios, dialoguen con el registro. Ya mencionamos que el cuaderno de campo es personal y está en la creatividad, fidelidad de cada uno, la realización de las características particulares que le podemos ofrecer para este cuaderno de campo. Le damos una orientación, pero acuérdense que es personal. Primero describir la fecha, es decir, día y hora en que voy a llevar a cabo esta actividad. Por ahí, para hacer la encuesta, no es tan importante, pero si nosotros tuviésemos que hacer una observación en un territorio y ver cómo es la movilidad de esa comunidad para llevar a cabo algún proyecto social, no es lo mismo ir a hacer la observación un lunes a las 10 de la mañana que un sábado a la tarde o un día que esté lloviendo o un día que hay viento o un día que es un feriado, porque nos va a dar la dinámica de esa comunidad de diferente forma. Lo más importante es que podamos reflejar esa realidad lo más fidedigna posible. Por eso también es importante poner en qué fecha hago la actividad y en qué hora. 2. Las tareas planeadas y ejecutadas, es decir, con qué objetivo y propósito yo hago dicha actividad. 3. Los hallazgos más importantes con relación a los objetivos de la investigación propuesta, lo realizado y no lo podido realizar. ¿Por qué no pude realizar? Por ejemplo, ustedes van a tener que ir a hacer una encuesta a un jardín de infantes. Y cuando llego a la institución, la directora del establecimiento se encuentra en el turno tarde. Y después la acordamos telefónicamente y me dice, no, para la semana que viene, y nunca puedo llegar a entablar esa entrevista o esa encuesta con la directora. Esto también va en esos registros. 4. La dinámica del trabajo de campo, es decir, con la modalidad cómo llevo a cabo, me organizo, cómo voy a hacer la metodología, voy en grupo, nos dividimos la tarea, yo hago la entrevista y mi compañera hace la observación, mi otra compañera o compañero hace el registro. ¿Quién lleva a cabo adelante las preguntas? ¿Quién después va a compaginar o va a describir lo que nosotros realizamos? Eso también se describe en el cuaderno de campo. El impacto que la experiencia tiene en cada uno de nosotros. La experiencia vamos a suponer que ustedes tuvieron la posibilidad de hacer una entrevista o tuvieron la posibilidad de hacer la encuesta. La persona se mostró abierta al diálogo, tenía un lenguaje acorde, tenía criterio o no, se mostró intolerante ante las preguntas, estaba apurada, etc. Esto también se describe en nuestra dinámica de campo. La elaboración de este registro diario es de suma importancia
no solo ustedes como estudiantes, sino también nosotros como trabajadores sociales. Ya en la etapa de profesional, nosotros utilizamos mucho el cuaderno de campo para llevar a cabo nuestros registros. Esto permite ordenar y evaluar conocimientos y experiencias. Ya en el transcurso del tiempo uno va adquiriendo destrezas y experiencias que nos permiten registrar notas o registrar con mayor objetivación la tarea. Hoy les hablé de este instrumento que es el cuaderno de campo, pero también hice mención a una técnica que íbamos a utilizar, y en este caso es la técnica de la encuesta. ¿Qué es la encuesta? Es un procedimiento de investigación que permite obtener y elaborar datos de forma eficaz y eficiente y rápida. Nos permite obtener datos por medio de la interrogación, ya que se encuentra predeterminada o estandarizada. Es decir, que nosotros ya tenemos preguntas de antemano cuando nosotros vamos a hacer este encuentro dialogizante con la otra o otra persona. Estos datos son recogidos y analizados a la luz de las teorías donde con ellos se pretende explorar, describir, predecir o explicar. Es decir, ustedes van a tener formulado una serie de preguntas que condicen con un marco teórico que ya vamos a ir trabajando o que ya empezamos a trabajar, como es, por ejemplo, la especificidad de García Salor o de las prácticas de Nora Kim. Eso nos va a ir permitiendo analizar los contenidos y las respuestas de esta encuesta. Es decir, que ante una pregunta tenemos un marco teórico que lo respalda y resguarda. Hasta aquí hemos transitado una de las capacidades que debemos ir desarrollando como futuros y futuras trabajadores sociales, la capacidad investigativa. Hacer uso de las técnicas e instrumentos a través de la formación académica en la práctica cotidiana es un objetivo que tenemos para con ustedes. Por ello, les invito que empiecen por tener este cuaderno de campo para el momento de salir a realizar esta actividad pedagógica, didáctica, que sería la encuesta, ya tener este instrumento, un cuaderno común, pueden ser una carpeta con hojas, pero bueno, por ahí siempre se ha pensado en el cuaderno de campo. Entonces, les invito a que vayan teniendo este instrumento para poder ir anotando aquellas actividades que vamos a ir realizando durante el transcurso de todo el año. Bueno, como síntesis de la clase de hoy, podemos decir que hemos atravesado por el concepto de representación social, hemos tomado como importante una de los métodos del trabajo social, que es la investigación a través de la dimensión técnico-operativa instrumental. Hemos focalizado en una técnica en particular, que es la encuesta, y en un instrumento en particular, que es el cuaderno de campo. Por todo ello, para la clase que viene vamos a ir intensificando y recreando esta dimensión para ir introduciéndonos ya en otras técnicas y herramientas o elementos del trabajo social. Bueno, los espero el miércoles que viene y buena semana.